Estamos en comunicación con Fernando Lustenau, el director del Museo de Artes Decorativas de Montevideo. Buenas tardes, Fernando, gracias por atendernos. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? A las órdenes. Contanos, Fernando, este museo, ¿desde cuándo está abierto al público y cómo fue el origen de esta institución? Claro, bueno, con mucho gusto. Tenemos que remontarnos a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en este predio, que es un lugar privilegiado de la Plaza Zavala de Montevideo. Hasta fines del siglo XIX funcionaba un teatro que originalmente se había llamado la Casa de Comedias, que era de 1793. Ya con el comienzo del siglo XX, Montevideo tenía teatros más que respetables y por distintos motivos la antigua Casa de Comedias había caído en desuso. La familia montevideana Ortiz de Taranco adquiere el predio y le encarga a dos arquitectos franceses que sin exageración eran los más reputados de su tiempo, Gigot y Giflot. Le encarga una residencia, digamos, la residencia principal para vivir en Montevideo. Esa casa se termina en 1910 y bueno, la familia la ocupa durante largas 3 décadas, hasta que a comienzos de la década del 40 fallece Félix Ortiz de Taranco. La casa se pone a la venta y la adquiere el Estado, ya pensando en contar con un museo de artes decorativas. Y el museo como tal, como lo entendemos hoy, Museo de Artes Decorativas, oficialmente nace en 1972. O sea, eso sería básicamente el cuento que te podrás imaginar que daría para decorar las decorativas bastante más. ¿Y Ortiz de Taranco a qué se dedicaba? Bueno, no te olvides que nosotros es un museo público del Estado. Estamos hablando de la gente que, digamos, los anteriores propietarios, ¿no? Sí, era gente muy acaudalada, eran comerciantes, incursionaban en la banca y, bueno, la señora era de una antigua familia García de Zúñiga y, bueno, era gente muy próspera, por supuesto. Que cuando ustedes cuando asumen la casa como museo específicamente, todas las instalaciones, toda esa mueblería que estamos viendo ahora en las imágenes, ¿eran de la familia o esto es adquisición posterior? No. La familia, como es lógico, nadie deja todo, ¿no? Digamos, los familiares seguramente dejaron algo muy importante, un porcentaje muy importante. La casa fue comprada por el Estado, pero la familia donó piezas de arte. En un alto porcentaje lo que hay hoy en el museo pertenece a la familia. Hay parte del acervo históricamente fue trasladado y no está más en la casa. Hablo de decisiones tomadas hace muchas décadas, y hay determinados elementos decorativos que no pertenecían a la familia y que se han incluido. O sea, pero que en la medida de nuestras posibilidades tratamos de preservar el espíritu que iluminaba la casa, ¿no? O sea, tratamos de que la casa se parezca en la medida de lo posible a lo que era originalmente. ¿Corresponde a algún estilo en particular? ¿Hay algo que lo haga identitario del Uruguay esto, o es todo muy afrancesado? No, la idea no era buscar algo étnico en absoluto, era una mirada totalmente cosmopolita de un Uruguay que se vivía internacional. La casa responde al neoclasicismo francés, tiene elementos muy curiosos de Art Nouveau que para la época no eran demasiado comunes. Sorprende el confort, sorprende la modernidad en distintos ángulos. Por ejemplo, la casa contaba con una especie de sauna, cosa que para la época era muy rara. O sea, pensamos que estamos hablando del Uruguay que pocos años después separa la Iglesia del Estado, siendo prácticamente el primero o uno de los primeros países en el mundo en hacerlo,
cualquiera imaginaría en una casa de esa época una iglesia, una capilla, perdón, pero en esta casa lo que hay de esa época es un sauna, que te imaginas que es un elemento para la época de particular modernidad. Después todo el diseño de la casa es una verdadera obra de arte, porque no solo por los materiales que se utilizan, sino porque, digamos, por lo bien diseñada, lo bien pensada que está, los accesos, las múltiples opciones que te da. La casa es como bifronte, porque si se la mira desde la plaza, parece como que la entrada principal fuera por la plaza, pero la entrada por la que todos ingresan, por ejemplo por la que ingresaste vos, es una entrada que no es la principal, pero no te da la sensación de entrada secundaria. Y bueno, y como esos datos te podría decir muchos más, que la convierten en una casa no solo valiosa por la firma de los arquitectos, por los materiales, por el lugar en el que está enclavada, sino por lo vanguardista que es, no tanto en el diseño, sino en la concepción, ¿no? O sea, no pretende ser una casa de vanguardia en el sentido estético exterior, pero sí es una casa particularmente confortable, y en ese sentido como que alude a una modernidad. ¿Estos jardines que dan sobre la Plaza Zavala estaban amurallados como están ahora? Sí. En realidad era más frondoso, o sea, las verjas estaban cubiertas por una vegetación más tupida, pero por lo demás era exactamente igual. Es más, nosotros no podemos hacer cambios estructurales porque la casa fue declarada, digamos, es una casa que tiene un valor patrimonial muy particular. Y tiene ese mirador también, característica de estas casas coloniales, ¿no? Claro, aunque esta no es colonial. O sea, para empezar, no es colonial, primero porque es una casa que no es tan antigua. Claro. La idea de los miradores en Montevideo era un poco como la atracción que representaba para una ciudad-puerto la llegada de los barcos a la bahía, ¿no? En esta casa no sabemos si fue de algún modo propendiendo a mantener esa tradición montevideana, o si en realidad lo que se buscó fue como un remate, ¿no? Como que darle un cierre en altura, pero no tiene ningún elemento que la asocie con el mundo colonial, por la fecha, ni por la fecha, ni por la arquitectura, ¿no? Fernando, ¿cuál es el criterio? ¿Hay cambios allí? ¿Hay un criterio curatorial permanente o tiene muestras temporarias también el museo? Claro, nosotros tenemos la colección permanente, que son 3 pisos. En el piso inferior una colección arqueológica con piezas egipcias, fenicias, Magna Grecia. Todo permanente, excepto una sala de muestras temporales. La planta baja es todo para muestras, es todo colección permanente, o sea, rara vez hay muestras temporales, y al fondo del primer piso, que tal vez lo viste cuando estuviste estos días, hay 3 generosas salas que son para muestras definitivamente temporales, o sea que permanentemente se están cambiando las. En este momento rendimos tributo al maestro Jorge Damiani, va a estar unos días más. Es lo que cuando nosotros llamamos muestras temporales, es el piso inferior donde hay muestras temporales dentro del mundo arqueológico, y el primer piso es para, diversas expresiones de carácter artístico, estético, digamos, y ambas tienen curadores invitados, aparte de la curaduría que significa la dirección del museo. La pinacoteca de este museo es muy importante. ¿Me podrías hablar algo de eso? Sí, bueno, para hacerte bien conciso, te diría que hay un guirlandario, que es un poco el buque insignia, hay 3 oroyas, hay 3 zuloagas, hay un Goya, es una pinacoteca realmente, tenemos una copia en seda, que aparentemente es única, que es una copia en seda de la rendición de Breda de Velázquez, hecha por la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Es una pinacoteca, yo te diría que muy respetable. ¿Y esto es de la familia original o fueron adquisiciones posteriores? No, en realidad de la familia, digamos, cada historia, cada cuadro tendría que hacerte un relato, ¿no? Por ejemplo, de los 3 Zuloagas, 2 son de la casa y un tercero
pintó Zuloaga a un escritor uruguayo que se llamaba Carlos Reyes, y el cuadro estaba en la embajada de Uruguay en Madrid, y bueno, y desde el museo hicimos todo un trámite a través de Cancillería, y bueno, y volvió al país del artista retratado. O sea, el Goya pertenece al Estado, pero no pertenecía a la familia, y bueno, y así sucesivamente. O sea, es una pinacoteca que no es exacto lo que había cuando vivía la familia, pero vos sabés que eso pasa siempre. O sea, es muy difícil que una casa se mantenga la misma colección exactamente. Por ejemplo, no tenemos el juego de dormitorio original, que era fantástico, y bueno, y tenemos como sucedáneo uno que no tiene el mismo valor, aunque sí tiene valor testimonial, porque es el del matrimonio de un presidente, Luis Valle Berres, y su señora Matilde Ibáñez, que fue un préstamo del Museo Histórico. Pero bueno, lo ideal sería haber podido reconstruir o conseguir, pero no está disponible el juego de dormitorio original de la familia. O sea, nosotros tampoco queremos convertirlo esto en un fetiche familiar. Para nosotros lo importante es recuperar el espíritu epocal, que la gente se sienta que todo con lo que se encuentra está en sintonía con el tiempo al que responde. En la medida en que podemos perpetuar, digamos, las cosas tal cual eran, bueno, por supuesto lo hacemos, pero no es nuestro propósito, ni debería serlo, el hecho de reproducir exactamente, cosa que además era imposible. Claro. El museo, el subsuelo, que es la parte arqueológica, también está munido de una enorme cantidad de piezas originales producto de donaciones. ¿Me podés contar un poco? No, más bien compras, más bien fueron compras del Estado a comienzos del siglo XX. Fueron compras del Estado, y bueno, durante muchos años estaban en depósito, y tal vez con un buen criterio curatorial, cuando se fue armando este museo, que no fue de la noche a la mañana, digamos, porque durante mucho tiempo funcionó hubo otras actividades aquí, funcionó como sede de lo que se llamaba Ministerio de Instrucción Pública en los años 50. Bueno, cuando finalmente se habilitó, vinieron técnicos de UNESCO a trabajar al museo y colaboraron en el armado de lo que sería todo este piso donde está la colección arqueológica. Porque vi ahí unos nombres como la familia Spangenberg y demás. Claro, Spangenberg era una señora uruguaya que vivía en París, y ella donó unas piezas, pero no son muy importantes, pero no son el grueso, ni mucho menos. O sea, hubo donaciones, también hubo alguna donación de embajada, pero la mayor parte son compras del Estado uruguayo, que durante mucho tiempo no estuvieron exhibidas. No tuvieron. O sea que lo que está exhibido ahora estuvo mucho tiempo de alguna manera en depósito. Claro, ahora hace muchísimos años que está en exhibición. Lo que pasa es que entre el momento de la compra y la primera exhibición son muchos años. Fernando, ¿y tú desde cuándo estás al frente de la dirección de este museo? Desde 2010-11, desde el último mes del 2010. ¿Y cuáles son las actividades que tienen así con cara a la población? Bueno, nosotros, para empezar, el museo está abierto 5 días a la semana. Nosotros, es de entrada libre y gratuita. Tratamos de que sea un museo abierto, por supuesto, a todos los ciudadanos. Recibimos muchísimos visitantes del exterior. Realizamos ciclos de distinta naturaleza, ciclos de escritores, ciclos de cine. En este momento estamos a punto de proyectar un video premiado sobre el Graf Spee. Digamos, el museo realiza todo tipo de actividades que tratan de ser amigables con la comunidad y en la medida de lo posible con el propio entorno, ¿no? Porque el barrio, digamos, la ciudad vieja pasó en cierta medida a ser un barrio popular, cosa que no era hace 100 años. Y bueno, y también en la medida de lo posible nos interesa que no sea visto como un enclave, digamos, poco amigable, para decir con la expresión, por
por los habitantes de la zona, o sea que nos interesa una comunidad con la zona, ¿no? Tener un vínculo orgánico de ser posible. Y bueno, creo que es una buena carta de presentación. Recibimos, en la temporada de cruceros, recibimos literalmente cientos de visitantes, casi todos del hemisferio norte. Y bueno, nuestra idea es seguir ampliando nuestro campo de penetración en la sociedad, ser un espacio referencial y bueno, y es un testimonio también de cómo operaba un grupo de la sociedad montevideana y uruguaya, ¿no? Fernando, allí hubo acontecimientos históricos internacionales también, ¿verdad? Ajá, sí. Claro, eso es independiente del museo, ¿no? Claro. Digamos, recibimos la visita de un heredero al trono pero digo recibimos y me expreso mal porque en realidad no, eso es muy anterior a la creación del museo. Digamos, en el año 25 el príncipe heredero de la corona británica se alojó 3 días en la casa. Después hubo, bueno, durante mucho tiempo se utilizó para algún tipo de actividades, distintos tipos de actividades protocolares. Se firmó el acta del canal de Beagle que dio fin a los problemas diplomáticos que se habían suscitado entre Argentina y Chile. En fin, lo digo esto un poco porque atañe a un porcentaje de tus oyentes, pero digamos nuestra finalidad desde la dirección del museo es, digamos, propender a expandir en la medida de lo posible las capacidades y las fortalezas del museo, ¿no? ¿Y ustedes dependen del Ministerio de Cultura? Nosotros dependemos de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura. Fantástico. Fernando, la verdad que fue un gusto y bueno... No, eso digo yo. Y bueno, y para nosotros es fundamental invitar, digamos, a tus oyentes a que concurran. Realmente son casi 2.000 metros cuadrados, o sea, es un museo de proporciones, en 3 pisos, que bueno, nos pone un poco en contacto con la cultura universal, ¿no? Nos abre un poco ¿A qué hora abren? ¿A qué hora abren? Nosotros abrimos de 12:30 a 17:30. Fantástico. Y hay visitas guiadas también, ¿no? Los viernes a las 15 horas tenemos visitas guiadas. Fernando, fue realmente un gusto charlar contigo y bueno, las imágenes que estamos viendo... Te esperamos la próxima vez. Sí. Bueno, ¿recibiste las imágenes? Las estamos proyectando, justamente lo que estamos viendo. Perfecto. Así que... Bueno, mira, nosotros quedamos de lo más agradecidos y bueno, y ojalá que podamos seguir en contacto. Creemos además que ¿Hay alguna página web donde uno puede ver la programación? Sí, tenemos un Facebook institucional. La página web dependemos de la página web del Ministerio. Perfecto. El museo lo que tiene es un Facebook institucional en el cual estamos actualizando de modo permanente y bueno, y por ejemplo mañana inauguramos el video sobre la historia del Gran Fish P. Hace pocas semanas tuvimos el honor de recibir a Ida Vitale, pocos días antes de que obtuviese el premio Cervantes. En fin, son muchísimas nuestras tareas, amén de la fundamental que es que la gente llegue y se encuentre con el museo de puertas abiertas y los 3 pisos para poder disfrutar con entrada libre y gratuita, que no es muy frecuente. Estuvimos conversando entonces con Fernando Lustenau, el director del Museo de Artes Decorativas de Montevideo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau.